El cielo estaba teñido de un rojo oscuro, casi como si hubiera absorbido la sangre derramada por las interminables batallas. Las montañas, antes majestuosas, ahora eran simples ruinas, escombros esparcidos por todo el horizonte. El viento soplaba con un lamento apagado, como si los ecos de los caídos aún resonaran en el aire pesado. La tierra, quebrada y agrietada, parecía estar en un estado de profunda agonía. Era el fin de una era, el final de la guerra entre el bien y el mal. Entre las sombras de este paisaje devastado, una figura permanecía en pie, desafiante, aunque herida y debilitada. Satanás, el príncipe de las tinieblas, observaba los restos de su caída. Su rostro, alguna vez altivo y lleno de malicia, estaba ahora cubierto de una mezcla de furia y resignación. Sabía que su derrota era inevitable. Los ejércitos del cielo lo habían arrinconado, y su poder, tan vasto e indomable durante siglos, había menguado ante la justicia divina. En ese momento, desde los cielos, descendió una luz cegadora, un ángel de gran poder, con alas que brillaban como el sol y una mirada implacable, apareció ante Satanás. En sus manos llevaba una cadena dorada, larga y pesada, forjada en los fuegos eternos de la justicia. Alrededor de su cintura colgaba una llave, negra como el abismo. El tiempo parecía detenerse. El aire se volvió denso, como si el propio universo contuviera la respiración en espera del juicio final. Satanás, a pesar de su decadencia, aún conservaba una sombra de su antigua arrogancia. Con una sonrisa torcida, dirigió su mirada hacia el ángel. ¿Crees que una cadena podrá contenerme?, dijo, su voz aún resonando con ecos de su antiguo poder. Pero el ángel no respondió. Con pasos firmes, se acercó, y con cada paso, las sombras a su alrededor retrocedían. Satanás, por primera vez en siglos, sintió una chispa de temor. No era temor a la muerte, pues sabía que eso no le esperaba. Era el miedo al confinamiento, a la impotencia, un destino que él, que había desafiado al propio Dios, jamás habría imaginado para sí mismo. Las corrientes de poder que alguna vez emanaban de Satanás se habían desvanecido, y ahora no era más que un ser derrotado, expuesto ante la luz de la justicia. El ángel levantó la cadena y, sin pronunciar una palabra, comenzó a rodear al príncipe de las tinieblas con ella. Satanás luchó, intentando liberarse, pero cada eslabón que lo tocaba parecía drenar más de su fuerza, aprisionando su esencia misma. A medida que la cadena envolvía su cuerpo, el suelo bajo él comenzó a temblar. Se abría una grieta, un portal hacia las profundidades más oscuras. El abismo lo esperaba, silencioso, hambriento. Y allí, en ese instante, mientras las últimas sombras se desvanecían alrededor del ángel, Satanás comprendió que su caída era completa. No había más huida, no había más engaños. Su tiempo había terminado. El ángel, con la llave en la mano, miró una última vez al derrotado príncipe de las tinieblas antes de arrastrarlo hacia el destino que le esperaba. Las sombras del abismo se cernían alrededor, susurrando promesas de una prisión eterna. Si te ha gustado este contenido, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Así me ayudas a seguir trayendo más vídeos como este. Activa la campanita para no perderte ninguna novedad. Gracias por tu apoyo. El sonido de las cadenas resonaba en el vacío mientras el ángel arrastraba a Satanás hacia el borde del abismo. Era como si el mundo entero observase aquel momento, silencioso, expectante. Cada paso del ángel hacia las profundidades hacía vibrar el aire con una fuerza sobrenatural. Satanás, encadenado y debilitado, aún luchaba. Su naturaleza rebelde y destructiva no le permitía aceptar su destino sin pelear, aunque en lo más profundo de su ser, sabía que no podía escapar. ¿Crees que me puedes encerrar?, rugió Satanás, su voz impregnada de furia y desprecio. He gobernado este mundo durante siglos. He dominado el corazón de los hombres, los he hecho mis esclavos, y aún ahora, aunque me aprisiones, el mal que sembré seguirá vivo. Las palabras de Satanás eran afiladas, llenas de veneno. Su poder radicaba en la manipulación,
en las promesas de libertad que se convertían en cadenas invisibles. Pero ante él, el ángel permanecía impasible, su mirada fija y luminosa, como si el propio cielo hablara a través de sus ojos. No había respuesta a las palabras del príncipe de las tinieblas, solo la implacable determinación de cumplir con el juicio divino. Satanás continuó resistiendo, con movimientos violentos que hacían sonar las cadenas. Intentaba desgarrar los eslabones, retorciéndose, buscando alguna forma de liberarse. A su alrededor, el paisaje parecía distorsionarse, como si la realidad misma se doblara bajo el peso de su desesperación. Las montañas se agrietaban, los vientos silbaban como si respondieran a su furia. «Libérame», gritó de nuevo, con una rabia primigenia que resonaba en los cielos. «Soy eterno, no puedes mantenerme en estas cadenas por siempre». Pero sus esfuerzos eran en vano. Las cadenas brillaban con una luz que no podía ser apagada por ninguna sombra, un resplandor que absorbía cada intento de resistencia. Satanás sentía como su poder menguaba más con cada segundo, cada eslabón se apretaba con más fuerza, amarrando no solo su cuerpo, sino su misma esencia, su espíritu oscuro. El ángel, con una calma inquebrantable, levantó la mano y, con un gesto, las fuerzas que Satanás intentaba desatar se disiparon. Los vientos, que antes rugían con su furia, cesaron. El príncipe de las tinieblas estaba ahora totalmente inmovilizado, atrapado en una prisión que ni siquiera él, con todo su poder, podía romper. Su cuerpo se arqueaba en un último intento por liberarse, pero ya no había más lucha que ofrecer. El ángel habló por primera vez, su voz como el eco de una verdad eterna, profunda y resonante. «Tu tiempo ha terminado», declaró con una firmeza que sacudió el mismo suelo bajo sus pies. «El juicio que has intentado evadir por milenios ha llegado. Tus mentiras no tendrán más fuerza aquí. Serás encarcelado, y el mundo, finalmente, será liberado de tu corrupción». Satanás rugió, pero ya no había poder en su grito, solo una ira impotente. El ángel lo arrastró hacia el borde del abismo, y allí, en el umbral de aquella prisión oscura y sin fin, el aire cambió. Una brisa fría emanaba de las profundidades, cargada con el olor de sombras eternas y silencio absoluto. El abismo era un lugar más allá del tiempo y el espacio, un pozo insondable donde nada vivía, donde el concepto de existencia misma se desmoronaba. Las paredes del abismo, negras como la noche, se extendían ante ellos. No había luz, ni esperanza, solo una oscuridad que parecía absorber todo lo que se acercaba. Era un lugar diseñado para contener el mal en su forma más pura, una cárcel hecha no solo para encerrar cuerpos, sino para aprisionar el alma misma. Satanás miró por última vez hacia las estrellas, su mirada buscando una forma de escapar, una grieta en la estructura divina, pero no encontró nada. Su tiempo en la tierra había terminado. Su influencia, su reinado de terror, todo estaba por desvanecerse. Las cadenas se apretaron una última vez alrededor de su cuerpo, y el ángel, con un movimiento decidido, lo lanzó al abismo. El cuerpo de Satanás cayó en espiral hacia las profundidades, y a medida que descendía, los ecos de su risa distorsionada reverberaban por las paredes de sombras. No había gritos de terror, solo una risa siniestra que prometía venganza, incluso en la derrota. El ángel observó en silencio cómo las sombras lo devoraban, y cuando el cuerpo de Satanás desapareció por completo, el abismo se cerró con un estruendo ensordecedor. El juicio estaba cumplido. El príncipe de las tinieblas estaba ahora en su prisión. Pero aunque el abismo había sellado a Satanás, su risa aún resonaba en los oídos del ángel. El mal había sido contenido, pero no destruido. El mundo había sido liberado, pero solo por un tiempo. El silencio reinaba absoluto tras el estruendo final del cierre del abismo. Las profundidades, donde Satanás había sido confinado, parecían absorber todo sonido, toda luz. El ángel permaneció de pie, inmóvil frente al lugar donde el príncipe de las tinieblas había desaparecido, observando cómo el portal de sombras sellaba su oscura prisión. Era un silencio pesado,
que hablaba más de lo que las palabras podrían describir. Satanás había sido derrotado, pero su esencia maligna se desvanecía lentamente, como el eco de una tormenta lejana que aún se siente en el aire. Dentro del abismo, no existía el tiempo como lo conocemos. Las profundidades no eran simplemente oscuridad, eran la ausencia completa de todo. Allí, Satanás caía, su cuerpo y su espíritu atrapados en una caída interminable, en una dimensión donde no había ni arriba ni abajo, ni luz ni sombra, solo un vacío que devoraba todo lo que tocaba. Sentía las cadenas ajustándose alrededor de su ser, no solo en lo físico, sino en su misma alma. Cada intento de liberarse se desvanecía como humo. La prisión divina en la que había sido encerrado no era un simple confinamiento, era un abismo diseñado para contener incluso el mal más absoluto. Las sombras que lo rodeaban no eran solo oscuridad, parecían tener vida, absorbiendo su poder, su voluntad de luchar. Cada segundo, aunque el tiempo no tenía sentido allí, era una eternidad de impotencia, una eternidad de estar consciente de su derrota, pero sin poder hacer nada para revertirla. Los ecos de su propia risa, distorsionada y siniestra, aún resonaban en las paredes invisibles del abismo. No había dolor físico, pero había algo mucho peor: la incapacidad de escapar, la incapacidad de ejercer poder alguno. Era la prisión más temida, donde no había ni siquiera la posibilidad de un respiro, ni el alivio del olvido, solo el recuerdo perpetuo de su derrota. Desde las profundidades, Satanás observaba el universo desde la distancia, sabiendo que la Tierra había sido liberada de su influencia. Pero, en lo más profundo de su ser, una chispa de odio continuaba ardiendo. Y en esa oscuridad absoluta, aunque encadenado, él esperaría, porque sabía que no sería para siempre. Con el abismo sellado y Satanás confinado en sus profundidades, el mundo empezó a cambiar. Un resplandor nuevo bañaba la tierra, como si la oscuridad que había envuelto a la humanidad durante siglos finalmente se disipara. Los cielos, antes cargados de tormentas y furia, se despejaron, dejando atrás un azul claro y sereno. El aire, que durante tanto tiempo había sido pesado con la corrupción del mal, se sentía ahora limpio, fresco. Era como si el planeta mismo suspirara con alivio. La paz comenzó a florecer. Las naciones, que durante generaciones habían estado en conflicto, devastadas por guerras alimentadas por el odio y la ambición, dejaron de lado sus disputas. Los reinos del mundo, bajo la guía del reino de Dios, empezaron a reconstruir sus sociedades sobre la base de la justicia y la armonía. Ya no había tiranos ni opresores. La influencia maligna que había sembrado discordia había sido silenciada, al menos por un tiempo. Las ciudades, que antes eran ruinas humeantes debido a la guerra, ahora eran lugares de luz. Las personas caminaban por las calles con una nueva esperanza en sus corazones, como si el peso de siglos de maldad hubiera sido levantado. Los niños reían, los campos volvían a ser verdes, y las aguas, antes contaminadas por la guerra, ahora fluían cristalinas. La humanidad redescubría el significado de la vida, sin la sombra constante de la corrupción y el engaño que Satanás había sembrado. Sin embargo, en medio de esa paz, algunos recordaban la profecía. Sabían que esta paz, aunque gloriosa, no sería eterna. Satanás había sido encarcelado, no destruido. Su prisión era poderosa, pero no sería para siempre. Aquellos que comprendían las Escrituras advertían a los demás: no os dejéis llevar por la complacencia. Vendrá un tiempo en que el príncipe de las tinieblas será liberado, aunque sea por poco tiempo. Estas advertencias no siempre eran bienvenidas. Muchos querían disfrutar del presente, de la paz tan duramente ganada, y no pensar en la posibilidad de un nuevo conflicto. Pero había quienes mantenían la guardia alta, sabiendo que este milenio de paz no era más que un respiro, un paréntesis en una batalla eterna. A medida que los años pasaban, la paz se consolidaba, y el reino de Dios se expandía por toda la tierra. La luz reinaba, pero una sombra leve, casi imperceptible, se mantenía en los corazones de aquellos que recordaban el ciclo de las Escrituras.
Ellos sabían que la historia no había terminado. Sabían que, en algún momento, la prisión se abriría y el mal volvería a caminar entre ellos, aunque solo fuera por un corto tiempo. A pesar de la paz que reinaba en la tierra, las palabras de los profetas resonaban como ecos en la conciencia de muchos. La advertencia de que Satanás sería liberado, aunque solo por un breve tiempo, era una sombra persistente, una mancha en el brillo perfecto del nuevo mundo. Los sabios y los fieles se reunían en pequeños círculos, recordando las escrituras y los antiguos testimonios, repitiendo las mismas palabras que habían sido proclamadas mucho antes del confinamiento del príncipe de las tinieblas. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión, decían, sus voces impregnadas de preocupación. No os dejéis cegar por esta paz. Este es solo un respiro antes del último gran desafío. Pero para muchos, estas palabras eran incómodas. ¿Cómo era posible pensar en el retorno del mal en un mundo que ahora florecía con justicia y armonía? Las ciudades prosperaban, los campos eran fértiles, y el temor parecía haber sido desterrado junto con Satanás. Hablar de su eventual liberación era algo que perturbaba la tranquilidad recién conseguida, y no todos querían escuchar esas advertencias. Sin embargo, había quienes no podían ignorar la verdad de la profecía. Sabían que la paz, aunque profunda y duradera, no sería eterna. Los 1000 años parecían lejanos en ese momento, pero para los sabios y los más devotos, cada día era una preparación. Hacían un esfuerzo consciente por mantenerse vigilantes, por recordar que el enemigo, aunque derrotado y confinado, seguía siendo peligroso. A lo largo del tiempo, las enseñanzas sobre la liberación de Satanás se convirtieron en una lección para las nuevas generaciones. Los ancianos advertían a los jóvenes sobre la naturaleza cíclica de la historia, sobre cómo el mal siempre encontraba una forma de resurgir. Esta enseñanza, aunque escuchada por muchos, solo era realmente comprendida por unos pocos. Para la mayoría, la paz parecía infinita, pero para los que entendían la profundidad de la profecía, esta era solo una tregua antes de la tormenta. En las profundidades insondables del abismo, donde el tiempo no tenía sentido y la oscuridad era absoluta, Satanás seguía encadenado. Pero aunque su cuerpo estaba atrapado, su mente, aguda y venenosa, seguía activa, urdiendo planes, proyectando pensamientos de odio y venganza hacia la superficie. Allí, en esa prisión de sombras, su esencia, debilitada pero no destruida, permanecía alerta. El silencio que envolvía el abismo no era un vacío pacífico, era un silencio opresivo, pesado, cargado con la sensación de que algo inmenso y malvado esperaba. Aunque las cadenas divinas lo contenían, Satanás no estaba inactivo. Sus pensamientos resonaban en el abismo, susurrando a las sombras, buscando grietas en su prisión, estudiando cada rincón de su confinamiento. Su rabia no conocía límites. La idea de haber sido derrotado, encadenado y arrojado al abismo por 1000 años, lo consumía desde dentro. Pero no era una rabia ciega, era un odio frío, calculado. Satanás no dejaba de planear su eventual liberación, aunque supiera que los 1000 años eran ineludibles. Sabía que llegaría el día en que esas cadenas caerían, y cuando eso sucediera, el mundo volvería a sentir su furia. Las sombras a su alrededor parecían cobrar vida, alimentadas por su odio. Aunque las cadenas divinas mantenían su cuerpo prisionero, su esencia maligna impregnaba cada rincón del abismo. Era como si su misma presencia corrompiera el espacio que lo rodeaba, distorsionando el silencio, llenándolo de ecos oscuros que reverberaban en las profundidades. Cada vez que una sombra se movía, era como si el abismo respirara con él. Satanás sabía que no podía escapar, pero también sabía que su encarcelamiento no era eterno. 1000 años eran un largo tiempo para los hombres, pero para él, un ser que había existido antes del tiempo mismo, ese periodo no era más que un momento. Y en ese momento, él esperaba, planificaba, alimentando su odio, haciendo que creciera en las sombras que lo envolvían. Porque, aunque atrapado, su espíritu permanecía tan vivo como siempre, y su sed de venganza solo se intensificaba con cada segundo. Allí,
En la oscuridad absoluta, Satanás esperaba su oportunidad. Sabía que vendría, y cuando lo hiciera, el mundo conocería el verdadero terror. El horizonte, hasta ahora sereno, comenzaba a oscurecerse mientras los 1000 años de paz llegaban a su fin. Los cielos, que habían permanecido despejados durante siglos, ahora mostraban señales de una tormenta inminente, una tormenta que no era meramente meteorológica, sino espiritual. Los ejércitos celestiales se movilizaban, sabiendo que el retorno de Satanás, aunque breve, sería devastador. Se sentía en el aire una tensión latente, una mezcla de expectación y temor. Los ángeles, custodios del reino de Dios, se preparaban con armas forjadas en la luz eterna, listas para enfrentar la última gran batalla. En la tierra, la humanidad también se preparaba. Durante generaciones, habían vivido en una paz que parecía inquebrantable, pero ahora los profetas repetían la advertencia. Satanás volvería, y con él, un último estallido de caos. Los justos sabían que debían estar listos, no solo en cuerpo, sino en espíritu. Los sabios y ancianos lideraban ceremonias de purificación, mientras las nuevas generaciones, criadas en tiempos de paz, se preguntaban si serían capaces de resistir la tentación y el miedo que vendría con el retorno del príncipe oscuro. A medida que se acercaba el día fatídico, las ciudades resplandecían con una luz dorada, una manifestación visible de la gracia divina que seguía protegiendo a los fieles. Los templos estaban llenos de oraciones, y el eco de los cantos sagrados se alzaba en los cielos. La fe era más fuerte que nunca, pues sabían que lo que estaba por venir no sería simplemente una batalla física, sino una prueba de resistencia espiritual. Solo los corazones más puros serían capaces de soportar el último desafío. Y sin embargo, a pesar de la preparación y la convicción, una sombra se cernía sobre todos. El silencio que precede a la tormenta era palpable, y cada ser, celestial y humano, podía sentir que el juicio final estaba cerca. La batalla decisiva sería breve, pero cada alma en la tierra sabía que este enfrentamiento determinaría el destino de la creación misma. El tiempo de la paz se estaba agotando, y en el horizonte se vislumbraba la sombra de un futuro incierto. A medida que el día del juicio final se acercaba, una calma inesperada descendió sobre la tierra. Aunque el conocimiento del inminente retorno de Satanás estaba presente en la mente de todos, la humanidad no se dejaba dominar por el miedo. La promesa de un mundo nuevo, de una existencia en la que el mal sería erradicado para siempre, brillaba como una luz lejana pero inquebrantable. Había esperanza. Los ejércitos celestiales, firmes en su posición, mantenían sus espadas en alto, irradiando una luz tan pura que el propio cielo parecía iluminarse con su resplandor. Los corazones de los justos, aunque preparados para lo peor, no temían. Sabían que la justicia divina prevalecería, como siempre lo había hecho. En cada rincón de la tierra, la confianza en el poder de Dios superaba cualquier duda o vacilación. El amanecer de ese último día de paz era particularmente hermoso. Los cielos teñidos de un dorado suave daban la sensación de que el propio universo se preparaba para el desenlace final. Las sombras aún no habían regresado, pero su presencia se percibía en la distancia, aguardando el momento preciso para irrumpir. Sin embargo, en ese momento de quietud antes de la tormenta, la humanidad se aferraba a la promesa divina, que el ciclo del bien y el mal, que había dominado su historia desde el principio, finalmente llegaría a su fin. Las profecías hablaban de una derrota definitiva, de un nuevo amanecer que borraría para siempre las cicatrices del pecado. Con el corazón lleno de esperanza, todos aguardaban el día en que la luz prevalecería, sabiendo que, aunque la oscuridad regresaría, esta vez sería la última. Si te ha gustado este contenido, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Así me ayudas a seguir trayendo más vídeos como este. Activa la campanita para no perderte ninguna novedad. Gracias por tu apoyo.